Venezuela, un mundo perdido oculto en lo más profundo de la selva de Sudamérica. Un país donde regiones enteras permanecen aisladas, conservadas en su estado más primitivo. Antiguas montañas de cima plana se elevan directamente desde la selva, con sus cumbres aisladas del resto del mundo desde hace millones de años. El agua se precipita desde sus bordes en caídas imposibles, desvaneciéndose entre la niebla antes siquiera de alcanzar el suelo del bosque. Frente a la costa norte, islas paradisíacas flotan sobre aguas poco profundas y de un azul luminoso. Pequeños cayos de arena blanca apenas emergen sobre la superficie, rodeados de palmeras y arrecifes de coral. En los Andes, el calor tropical da paso al frío alpino, y las heladas existen apenas al norte del Ecuador. En este viaje descubriremos las maravillas de Venezuela. Desde las calles de Caracas y las playas de Los Roques hasta los rincones más remotos que aún conservan sus secretos. En el sur de Venezuela, unas singulares montañas de cima plana dominan el paisaje. Estas formaciones se conocen como tepuyes. Su nombre proviene de la lengua del pueblo Pemón y significa casa de los dioses. Los habitantes locales creen que son el hogar de los espíritus Maguari. Aunque existen formaciones similares en Brasil y Guyana, Venezuela alberga la mayor concentración de tepuyes del planeta. Amplias cumbres planas, rematadas por paredes verticales, se elevan unos 3.000 pies sobre las tierras bajas circundantes. Son los fragmentos supervivientes de una enorme meseta de arenisca que en otro tiempo cubría gran parte del escudo guayanés. Las rocas que forman los tepuyes se depositaron hace más de 1.500 millones de años, cuando la vida en la Tierra apenas comenzaba. La erosión fue desgastando lentamente los materiales más blandos, dejando atrás enormes bloques de arenisca extremadamente dura y rica en cuarzo. Desde el punto de vista ecológico, los tepuyes funcionan como auténticas islas en el cielo. Sus escarpados e inaccesibles acantilados aíslan por completo los ecosistemas de sus cumbres. Durante millones de años, este aislamiento ha dado lugar a ecosistemas con niveles extraordinarios de endemismo. Muchas de las plantas y animales que habitan las cimas de los tepuyes no existen en ningún otro lugar del planeta. Entre todos los tepuyes que se alzan sobre el sur de Venezuela, uno destaca como su representante más emblemático. El monte Roraima alcanza una altitud de 9.200 pies sobre el nivel del mar.
con acantilados que se elevan hasta 3.000 pies sobre la sabana circundante. Su inmensa meseta plana cubre aproximadamente 12 millas cuadradas, mientras sus paredes verticales parecen talladas con una precisión casi perfecta. Nubes persistentes suelen aferrarse a sus bordes superiores, reforzando su fama de lugar aislado y casi de otro mundo. Para los primeros exploradores europeos, la montaña parecía tan inaccesible que dio origen a numerosas leyendas sobre mundos ocultos. Aquellas historias terminaron inspirando la literatura, especialmente El Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle. La cima del Monte Roraima no se parece a ninguna otra montaña. En lugar de nieve o bosques, presenta un paisaje surrealista de roca oscura. La lluvia se acumula en pequeñas depresiones, atraviesa lentamente la meseta y finalmente se precipita directamente por los acantilados, dando origen a innumerables cascadas. Muchas aparecen como finos hilos plateados que brotan repentinamente de la pared rocosa y caen cientos o incluso miles de pies. Pero desde el borde del Ollantaypuy el agua no simplemente se derrama. El Salto Ángel se precipita 3.200 pies, con una caída libre de aproximadamente 2.600 pies antes de que el agua llegue siquiera a tocar una ladera. Su origen responde al mismo proceso que se observa en el Monte Roraima. La lluvia se acumula sobre una cima plana sin otra salida que el borde del tepuy. La cascada nace en el río Churún, que fluye tranquilamente sobre la parte superior del Ollantaypuy antes de alcanzar el precipicio. Durante la temporada de lluvias, el Salto Ángel se transforma en una ininterrumpida y estruendosa columna de agua, visible desde muchos kilómetros de distancia. En los periodos más secos, el caudal disminuye y puede dividirse en varios hilos o incluso deshacerse en niebla antes de tocar el suelo. Mientras cae, gran parte del agua es dispersada por el viento y se convierte en una fina pulverización mucho antes de alcanzar la base. El agua que finalmente llega al fondo alimenta los ríos de la selva, continuando el largo viaje que comenzó sobre una meseta de piedra situada muy por encima del bosque. Su nombre proviene del aviador Jimmy Angel, quien dio a conocer este lugar al mundo durante el siglo XX. En 1937, su avión quedó atrapado en la cima del Ollantaypuy. La noticia de aquella aventura se difundió internacionalmente y la cascada fue bautizada en su honor como Salto Ángel. Tras precipitarse por el acantilado, el agua continúa su recorrido a través del río Churún. El Churún atraviesa una región remota donde los ríos constituyen las únicas rutas de transporte realmente viables.
forma parte de la gran cuenca del río Caroní, uno de los sistemas fluviales más importantes de Venezuela. Alimentado por lluvias frecuentes, el río transporta aguas oscuras, teñidas de un color similar al del té por la materia orgánica procedente del suelo del bosque. Para viajeros y exploradores, el Churún ha sido durante mucho tiempo la ruta de aproximación al Salto Ángel. Canoas motorizadas remontan su curso, avanzando por estrechos canales rodeados de una densa vegetación. A medida que el río avanza, el paisaje se vuelve cada vez más cerrado y el aullante Puy comienza a elevarse frente a los viajeros. Mientras sus inmensas paredes dominan progresivamente el horizonte. Con cada curva del río, el entorno adquiere una mayor verticalidad. Anunciando la cercanía del Tepuy que da origen a la cascada más alta del mundo. Después de serpentear por la selva, el río Churún continúa su curso y desemboca en el río Carrao. En esta confluencia, los estrechos corredores fluviales se abren de repente hacia una amplia cuenca, revelando un nuevo escenario del mundo de los tepuyes. La laguna de Canaima se forma cuando el río Carrao se expande sobre una depresión poco profunda del antiguo terreno de arenisca. La laguna se extiende a lo largo de casi 2 millas y sus aguas oscuras adquieren un tono marrón rojizo debido a la materia vegetal en descomposición. Varias grandes cascadas descienden desde bajos acantilados de arenisca, convirtiendo la laguna en un auténtico anfiteatro natural de agua en movimiento. Aunque son modestas en altura en comparación con los gigantescos tepuyes del interior, estas cascadas son anchas y caudalosas. Muy cerca, a lo largo del río Carrao, justo más allá de la laguna, se encuentran los Saltos Sapo, entre los más singulares de la región. Aquí, la erosión ha excavado estrechas cornisas detrás de la cortina de agua, permitiendo caminar literalmente por detrás de la cascada. Esta cercanía permite apreciar toda la fuerza del río y la suave arenisca esculpida por siglos de erosión. Más allá de los ríos y cascadas de Canaima se extiende el gran escenario que une todo este paisaje, la Gran Sabana. Es la base geográfica del sur de Venezuela, una inmensa meseta que forma parte de las tierras altas de Guayana. Situada a gran altitud, contrasta de forma marcada con la densa selva amazónica que se extiende hacia el sur y el oeste. Amplias sabanas dominan el paisaje. Interrumpidas por bosques de galería, ríos y el repentino ascenso de los tepuyes. El agua es la fuerza que organiza toda la Gran Sabana. Y en el centro de este sistema fluye el río Caroní.
Nacido en las tierras altas cercanas a la frontera con Brasil, el Caroní recibe innumerables afluentes procedentes de la meseta. Después recorre más de 590 millas hacia el norte, atravesando bosques y sabanas antes de unirse finalmente al río Orinoco. Sus aguas suelen ser oscuras, teñidas por la materia orgánica y los minerales procedentes de la vegetación y de los suelos de arenisca. En los corredores fluviales de la Gran Sabana, ningún animal está tan estrechamente ligado al agua como el capibara. El roedor más grande del mundo es una presencia habitual en los humedales del sur de Venezuela. Los adultos pueden alcanzar 4 pies de longitud y pesar hasta 150 libras, con un cuerpo robusto en forma de barril y patas cortas. Sus patas, ligeramente palmeadas, los convierten en excelentes nadadores, capaces de permanecer casi completamente sumergidos mientras permanecen alerta. En la Gran Sabana, este estilo de vida semiacuático resulta esencial, ya que los ríos y las praderas inundadas les proporcionan alimento y protección. Durante las horas de mayor calor buscan la sombra o se sumergen en el agua para regular su temperatura corporal. Viven en grupos de entre 10 y 30 individuos. Aunque durante la estación seca pueden reunirse en agrupaciones mucho mayores. Estos grupos se organizan alrededor de un macho dominante, y sus constantes vocalizaciones les permiten mantenerse en contacto entre la alta vegetación. Muy lejos de las tierras altas de la Gran Sabana, el recorrido de los ríos del sur de Venezuela alcanza su transformación final en el delta del Orinoco. Aquí, uno de los grandes ríos de Sudamérica pierde velocidad, se divide en innumerables brazos y entrega finalmente sus aguas al Océano Atlántico. El delta, que abarca más de 15.000 millas cuadradas, es extraordinariamente plano y se eleva apenas unos pocos pies sobre el nivel del mar. Esta escasa diferencia de altura permite que el agua fluya libremente por el paisaje, creando un mosaico en constante cambio de canales y brazos fluviales. Los sedimentos transportados desde el interior, muchos procedentes de las antiguas rocas del escudo guayanés, se depositan aquí, formando lentamente nuevas tierras. Las inundaciones estacionales remodelan el delta año tras año, erosionando algunas orillas mientras amplían otras. Las aguas dulces se mezclan con la influencia de las mareas atlánticas, dando lugar a bosques de manglares, palmares inundados y extensos humedales. El pueblo guarao, cuyo nombre significa gente de la canoa, ha adaptado su cultura a un mundo donde el agua sustituye a las carreteras. Sus aldeas suelen levantarse sobre pilotes a orillas de los ríos, y la pesca constituye el eje de la vida cotidiana. En
los densos bosques modelados por el agua del delta del Orinoco, el jaguar sigue siendo el depredador supremo. Este poderoso felino es el más grande de América, y los machos adultos de la región del Orinoco pueden llegar a pesar hasta 250 libras. El jaguar está diseñado para la fuerza más que para la velocidad. Sus enormes mandíbulas generan una de las mordidas más potentes entre todos los grandes felinos, capaces de romper huesos y perforar cráneos. En el delta del Orinoco ocupa los bosques pantanosos y suele desplazarse siguiendo los cursos de agua en lugar de senderos definidos. A diferencia de muchos otros grandes felinos, el jaguar es un excelente nadador y se mueve con total naturalidad en el agua. Los bosques inundados no representan un obstáculo para él. Al contrario, constituyen su principal territorio de caza. Durante las crecidas, las presas se concentran en las zonas más elevadas. En las épocas más secas, los jaguares patrullan las orillas de los ríos, donde los animales acuden a beber. Su pelaje moteado le proporciona un camuflaje perfecto entre los cambiantes juegos de luces del bosque, permitiéndole permanecer prácticamente invisible incluso a corta distancia. En la parte noreste del país, dentro de la cordillera de la costa, se encuentra la Cueva del Guácharo, que se extiende a lo largo de más de 6 millas. A diferencia de los tepuyes de arenisca del sur, esta región está formada por piedra caliza. Durante millones de años, las lluvias se infiltraron por las grietas, creando un inmenso paisaje subterráneo oculto bajo la superficie. Enormes cámaras se elevan cientos de pies de altura, mientras estrechos pasajes conducen el eco hacia las profundidades de la oscuridad. Ríos subterráneos atraviesan parte de la cueva, excavando nuevos conductos y remodelando continuamente su interior. Estalactitas y estalagmitas marcan los lugares donde el agua rica en minerales gotea lentamente desde el techo, formando estructuras de piedra grano a grano. Lo que hace verdaderamente única a la Cueva del Guácharo es su habitante más famoso, el guácharo, también conocido como oilbird. Estas grandes aves nocturnas viven en las zonas más profundas de la cueva, donde anidan sobre repisas completamente alejadas de la luz del día. De manera extraordinaria, los guácharos se orientan en la oscuridad total mediante ecolocalización, al igual que los murciélagos, emitiendo rápidos chasquidos. Frente a la costa noreste de Venezuela se encuentra la isla de Margarita, durante mucho tiempo considerada el rostro del turismo venezolano. Con una superficie aproximada de 400 millas cuadradas, está formada por 2 penínsulas unidas por un estrecho istmo de arena. Bajas cadenas montañosas superan los 3.000 pies de altitud y dividen la isla en colinas áridas, valles fértiles y extensos tramos de costa. A diferencia del húmedo interior de Venezuela, gran parte de la isla posee un clima seco que da a muchos paisajes un aspecto casi desértico.
Durante décadas, Margarita fue considerada uno de los principales destinos turísticos del país. Una auténtica joya del Caribe conocida por sus playas bañadas por el sol. En los últimos años, sin embargo, al igual que gran parte de Venezuela, la isla ha sufrido las consecuencias del colapso económico. Aunque las zonas turísticas y las playas puedan parecer tranquilas durante el día, los problemas relacionados con el crimen organizado forman parte de la realidad actual. En el continente, la península de Araya presenta un paisaje igualmente seco. La tierra se funde en tonos beige y blanco. Las precipitaciones son extremadamente escasas y con frecuencia no superan las 10 pulgadas al año, lo que convierte a Araya en una de las regiones más áridas de Venezuela. La vegetación es escasa y está adaptada a la sequía. Predominan los arbustos espinosos y amplias zonas parecen prácticamente desprovistas de vida vegetal. La península se encuentra en la trayectoria de los persistentes vientos alisios, que dificultan la formación de nubes y reducen las lluvias. Como resultado, pese a estar rodeada por el mar, Araya permanece extraordinariamente seca, en un entorno donde la evaporación supera ampliamente a las precipitaciones. Las extensas salinas costeras fueron uno de los recursos naturales más valiosos del Caribe durante los primeros siglos de la colonización. Su importancia estratégica llevó a la corona española a construir la Real Fortaleza de Santiago de Arroyo de Araya a comienzos del siglo XVII. La fortaleza fue diseñada para proteger las salinas de los frecuentes ataques de corsarios holandeses e ingleses. Modeladas por siglos de viento y sol, sus ruinas se integran hoy de manera casi perfecta en el árido paisaje. Extendiéndose entre las ciudades de Puerto La Cruz y Cumaná, el Parque Nacional Mochima abarca más de 360 millas cuadradas de tierra y mar. Las escarpadas colinas calizas de la cordillera de la costa se elevan abruptamente desde el litoral, alcanzando en algunos puntos más de 2.000 pies de altura. Durante millones de años, el levantamiento tectónico y la erosión fragmentaron esta costa en un laberinto de calas, cabos y estrechos entrantes marinos. En tierra firme, el parque presenta un clima semiárido a tropical seco, con lluvias limitadas y prolongadas estaciones secas. La vegetación está formada principalmente por bosques espinosos y cactus, mientras arbustos resistentes a la sequía cubren las laderas. Esta aridez confiere a Mochima un carácter casi mediterráneo, poco habitual en el Caribe, donde normalmente predominan las selvas tropicales. El parque también incluye más de 30 islas e islotes, muchos de ellos deshabitados.
El acceso se realiza principalmente por barco, y el aislamiento de muchas de sus playas ha contribuido a conservarlas prácticamente intactas. En la costa caribeña del noreste de Venezuela, entre la histórica ciudad de Barcelona y el puerto de Puerto La Cruz, se encuentra Lechería. Su nombre actual surgió en el siglo XIX, cuando los terrenos circundantes se utilizaban para la cría de cabras. Los agricultores abastecían de leche de cabra a la ciudad de Barcelona, y la zona comenzó a conocerse popularmente como Lechería. A partir de la década de 1960, grandes proyectos urbanísticos transformaron el lugar en una moderna ciudad costera planificada. Los humedales y terrenos bajos fueron ganados al mar mediante rellenos, mientras se construía una extensa red de canales artificiales. Al este de Lechería se eleva el Morro de Barcelona, un promontorio rocoso que constituye la entrada oriental a la bahía de Pozuelos. El morro alcanza aproximadamente 300 pies sobre el nivel del mar y ofrece amplias vistas de la bahía y del mar Caribe. En su cima se conservan los restos del Fortín de la Magdalena, desde donde las fuerzas españolas vigilaban y controlaban el acceso a la bahía. Situada en un estrecho valle montañoso, a solo unas pocas millas de la costa del Caribe, Caracas es la capital y la ciudad más grande de Venezuela. Fundada en 1567, la ciudad está rodeada por las empinadas montañas de la Cordillera de la Costa. Su crecimiento más acelerado llegó durante el siglo XX, especialmente en los años del auge petrolero posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Modernas avenidas, flanqueadas por rascacielos y edificios de oficinas, transformaron Caracas en una de las capitales más dinámicas de América Latina. Sin embargo, a medida que miles de personas emigraban desde las zonas rurales en busca de trabajo, gran parte de la población comenzó a establecerse allí donde encontraba espacio disponible. Las empinadas laderas que rodean el valle se cubrieron de barrios, asentamientos informales similares a las favelas de Brasil. Estos vecindarios crecieron de forma gradual, casa por casa, y con frecuencia sin títulos legales de propiedad. Durante décadas, Caracas ha enfrentado graves problemas de delincuencia e inseguridad, agravados por el colapso económico y el fortalecimiento de grupos armados. Estas circunstancias le han dado la reputación de ser una de las capitales más peligrosas del mundo. Elevándose justo más allá de las calles de la ciudad, el Parque Nacional El Ávila constituye la frontera natural entre Caracas y el Mar Caribe. Esta extensa área protegida se extiende a lo largo de casi 50 millas, siguiendo las montañas de la Cordillera de la Costa.
La vegetación cambia rápidamente con la altitud. Las laderas inferiores están cubiertas por bosques tropicales secos, que poco a poco dan paso a húmedos bosques nubosos. Esta marcada transición ecológica convierte al parque en una de las zonas con mayor biodiversidad del norte de Venezuela. A diferencia de los imponentes Andes, estas montañas son mucho más antiguas y han sido profundamente modeladas por la erosión, presentando crestas redondeadas y escarpes pronunciados. Durante millones de años, la erosión excavó profundos valles y estrechos pasos montañosos, concentrando el desarrollo humano en las tierras bajas. En lo alto de la cordillera de la costa se encuentra Colonia Tovar, un asentamiento único en todo el país. Situada a unos 6.000 pies sobre el nivel del mar, la localidad ocupa una fresca y brumosa cuenca rodeada de montañas cubiertas de bosques. Colonia Tovar fue fundada en 1843 por inmigrantes procedentes de la región de la Selva Negra, en el suroeste de Alemania. Durante décadas permaneció prácticamente aislada del resto del país, accesible únicamente por difíciles caminos de montaña. Ese aislamiento permitió que la comunidad conservara sus costumbres, su idioma y sus técnicas agrícolas hasta bien entrado el siglo XX. Las casas con entramado de madera y tejados inclinados, junto con el trazado típicamente europeo de sus calles, siguen definiendo el carácter del pueblo. Desde sus primeros años, la agricultura fue el pilar de la economía local. Los colonos alemanes introdujeron cultivos y métodos de cultivo poco conocidos en Venezuela por aquella época. Con el tiempo, la región se convirtió en uno de los principales productores de hortalizas frescas del país, abasteciendo los mercados de las ciudades cercanas. Más hacia el oeste se encuentra el pequeño pueblo de Chuao, que aún hoy permanece prácticamente aislado y solo puede alcanzarse por barco o mediante un exigente sendero de montaña. Situado en la desembocadura de un estrecho valle fluvial, está rodeado por laderas cubiertas de selva que superan los 6.000 pies de altitud. A diferencia de Colonia Tovar, Chuao es conocido por su profunda herencia afrovenezolana, cuyos orígenes se remontan a la época colonial. El clima cálido y húmedo de la costa, combinado con los fértiles suelos aluviales del valle, crea condiciones casi perfectas para el cultivo del cacao. El cacao de Chuao es considerado desde hace mucho tiempo uno de los mejores del mundo, apreciado por la complejidad y la consistencia de su sabor.
Desde el pueblo, un estrecho camino desciende hasta una bahía aislada abierta al mar Caribe, donde se extiende una amplia playa de arena. Al no existir conexión por carretera con el exterior, el mar sigue siendo la principal vía de transporte de personas y mercancías. La pesca complementa la agricultura, mientras pequeñas embarcaciones conectan Chuao con otras localidades de la costa. Situado a aproximadamente 80 millas al norte de Caracas, el archipiélago Los Roques constituye un inmenso sistema coralino formado por más de 300 islas e islotes. Declarado Parque Nacional en la década de 1970, protege uno de los complejos de arrecifes de coral mejor conservados del Caribe. Los Roques está formado casi por completo por coral y piedra caliza. Acumulados durante miles de años, a medida que los arrecifes crecían hacia la superficie. Con las variaciones del nivel del mar, algunas partes del arrecife emergieron y dieron origen a pequeñas islas que rara vez superan los 10 pies sobre el nivel del mar. La isla más grande y la única habitada de forma permanente, Gran Roque, funciona como centro administrativo del archipiélago. Las aguas que rodean las islas son excepcionalmente claras y poco profundas. Con amplias lagunas protegidas del mar abierto por arrecifes de barrera. El agua dulce es extremadamente escasa en todo el archipiélago. No existen ríos ni manantiales naturales y las precipitaciones son limitadas. Como consecuencia, el asentamiento humano siempre ha sido reducido y la población permanente ha permanecido muy pequeña. A diferencia del aislamiento remoto de los Roques, otro paraíso tropical, el Parque Nacional Morrocoy, se encuentra muy cerca de importantes centros de población. La geografía de Morrocoy está definida por aguas cálidas y poco profundas, salpicadas por decenas de pequeños cayos coralinos. Estas islas apenas se elevan unos pocos pies sobre el nivel del mar y están rodeadas por transparentes lagunas de aguas tranquilas. Los manglares dominan las zonas más resguardadas, donde sus raíces estabilizan los sedimentos y sirven de refugio para innumerables peces jóvenes. Pero Morrocoy es conocido sobre todo por sus playas de arena blanca y fina, muchas de ellas bordeadas por palmeras cocoteras. Frente a la costa, los arrecifes de coral y las aguas poco profundas tiñen el mar de intensos tonos turquesa y esmeralda. Las localidades costeras de Tucacas y Chichiriviche son las principales puertas de entrada al parque y cuentan con numerosos hoteles y complejos turísticos. Durante los fines de semana y los días festivos, decenas de embarcaciones parten hacia los cayos, llenando las tranquilas aguas de un constante ir y venir. En el oeste de Venezuela se encuentra el lago de Maracaibo, uno de los cuerpos de agua más singulares del continente americano.
Aunque suele denominarse lago, en realidad funciona como un inmenso mar interior de aguas salobres, conectado con el Golfo de Venezuela mediante un estrecho canal. Con una superficie aproximada de 5.100 millas cuadradas y una longitud cercana a las 100 millas de norte a sur, es uno de los lagos más grandes de Sudamérica. En su orilla occidental se levanta Maracaibo, la segunda ciudad más poblada de Venezuela y capital del estado Zulia. Cuando se descubrieron enormes reservas de petróleo bajo el lago, Maracaibo se convirtió en el principal centro de la industria petrolera venezolana. Al sur de la ciudad cruza el lago el puente general Rafael Urdaneta. Una de las mayores obras de ingeniería del país. Inaugurado en 1962, el puente supera las 5 millas de longitud y conecta a Maracaibo con la costa oriental del estado Zulia y el resto de Venezuela. Su característico diseño atirantado se eleva sobre las rutas de navegación, permitiendo el paso de grandes embarcaciones. Más al sur, cerca de la cuenca meridional del lago, tiene lugar uno de los fenómenos naturales más extraordinarios del planeta, el relámpago del Catatumbo. Aquí, inmensas tormentas eléctricas iluminan el cielo nocturno durante cientos de noches al año. Este fenómeno es el resultado de una combinación muy precisa de geografía y clima. El aire cálido y húmedo que asciende desde la superficie del lago choca con masas de aire más frías que descienden desde los Andes, generando tormentas eléctricas persistentes. En algunos momentos pueden producirse decenas de rayos por minuto, iluminando las nubes con destellos casi continuos. En el estado Falcón, un auténtico desierto de dunas móviles se extiende junto al litoral caribeño. Protegidos como parque nacional, los médanos de Coro constituyen uno de los pocos desiertos costeros del norte de Sudamérica. El campo de dunas ocupa aproximadamente 350 millas cuadradas, formado por arena fina y clara modelada en largas crestas onduladas. Algunas dunas superan los 130 pies de altura y cambian constantemente de forma bajo la acción del viento. La existencia de este desierto está estrechamente ligada al clima y a las corrientes oceánicas. Frente a la costa, el afloramiento de aguas frías reduce la temperatura superficial del mar, estabilizando la atmósfera e inhibiendo la formación de lluvias. Al mismo tiempo, la cercana Sierra de San Luis crea un efecto de sombra pluviométrica que disminuye aún más las precipitaciones. Como resultado, las lluvias anuales son extremadamente escasas, convirtiendo esta región en una de las más áridas de Venezuela, pese a su ubicación junto al mar. Dominando el paisaje sobre la ciudad de Barquisimeto se alza el monumento Manto de María Divina Pastora, una de las obras más llamativas del arte religioso contemporáneo en Venezuela.
Inaugurado en 2016, el monumento no es una estatua convencional, sino una escultura arquitectónica de carácter cinético. La estructura está formada por un enorme armazón de hormigón armado compuesto por dos torres paralelas unidas por una gran viga horizontal. Suspendida en su interior aparece la imagen de la Virgen María con el Niño Jesús, creada mediante miles de tubos de aluminio colgantes. Vista desde la distancia o desde determinados ángulos, la composición forma claramente la silueta de la Divina Pastora. Los Andes venezolanos representan una contradicción geográfica en pleno trópico. A solo unas horas de las cálidas tierras bajas, el terreno se eleva bruscamente hasta alcanzar un mundo de aire frío y cielos cada vez más delgados. En el estado de Mérida, estas montañas alcanzan su máxima expresión, creando un paisaje que recuerda más a la Patagonia que al Caribe. Aquí las carreteras no avanzan en línea recta, ascienden en interminables curvas entre bosques nubosos, campos de cultivo y pequeños pueblos aferrados a las laderas. En las zonas más bajas prosperan los cafetales y los árboles frutales bajo un clima cálido y húmedo. Más arriba aparecen los cultivos de cereales y finalmente el paisaje da paso al viento. Por encima de los 10.000 pies el terreno se transforma en el páramo. Una tundra de gran altitud exclusiva de los Andes del norte. Los días pueden ser soleados y engañosamente templados, mientras que las noches descienden hasta temperaturas cercanas al punto de congelación. El suelo permanece saturado de humedad. Las laderas están cubiertas por los característicos frailejones, plantas de gruesos tallos y hojas aterciopeladas adaptadas a sobrevivir en un ambiente donde el sol intenso y las heladas se alternan cada día. Por encima de todo dominan las cumbres. El Pico Bolívar, con unos 16.250 pies de altitud, constituye el punto más elevado de Venezuela. Hace no mucho tiempo, los glaciares llenaban estos valles y excavaban numerosas lagunas de montaña. Hoy, el hielo que aún permanece es escaso y continúa retrocediendo rápidamente. Deja a un lado el ruido, la política, la crisis y las advertencias que dominan los titulares y las recomendaciones de viaje. Bajo esa imagen de inestabilidad, Venezuela conserva algo que gran parte del mundo ya ha perdido. Muy pocos lugares del planeta pueden afirmar que aún albergan territorios verdaderamente inexplorados. Venezuela es uno de ellos. Regiones enteras siguen siendo difíciles de alcanzar.
no porque estén protegidas, sino porque la propia naturaleza nunca quiso hacerlas accesibles. La selva, las sabanas, las montañas y los desiertos siguen actuando como barreras naturales. Y precisamente por eso, la vida aquí evolucionó de una forma distinta. Existen ciudades peligrosas. Muchas personas afrontan enormes dificultades. Pero esa realidad convive con algo mucho más antiguo. Un paisaje que no entiende de fronteras ni de economías. Un lugar donde la tierra todavía conserva algunos de sus últimos secretos.